Las palabras del ministro de Economía, justamente hablamos de Martín Guzmán, quien hizo mención a todo esto que recién desarrollábamos y les comentábamos, ¿no?, que tiene que ver justamente, fundamentalmente, con las políticas económicas a desarrollar y a implementar de aquí hacia el 2020. Los compartimos con ustedes, mira. Nosotros no venimos a hacer ninguna promesa rimbombante. Eso nunca. Estar con las palabras del ministro Guzmán. Historia muy particular con la deuda. De pronto nos Congreso creímos que todo va a ir increíblemente bien y el mundo, como pasó con Macri, en ciertas situaciones cree y después terminamos no pudiendo enfrentar los compromisos que tomamos, ¿sí? Nosotros no venimos a hacer eso. Por el contrario, nosotros venimos a resolver el problema de default, de virtual default que ha dejado la administración reciente, anterior. Cuestión fiscal, ¿cómo vemos la cuestión fiscal? Reconocemos que hay un problema. Argentina tiene que converger a una situación de equilibrio fiscal en la cual se alcanzan superávit primarios. Es necesario para la sostenibilidad de la deuda, es necesario para el buen funcionamiento del sistema monetario en general. El problema es que eso no se puede hacer de golpe. Nada se puede hacer de golpe. El año 2020 no es un año en el cual se pueda hacer ajuste fiscal. Una contracción fiscal mayor profundizaría la recesión y agravaría la caída. El tema es tener la posibilidad, el aire, para no tener que hacer esa contracción fiscal. Ahora, por otro lado, hoy no se cuenta con ningún recurso extraordinario como para poder dar un impulso fiscal fuerte. Argentina no tiene acceso al crédito, lo ha perdido. Justamente los mercados hoy reconocen que la situación de la deuda es insostenible. Y querer financiar una expansión fuerte con emisión monetaria, eso sería desestabilizante. Eso desestabilizaría la macroeconomía. Entonces, lo mejor que podemos hacer en este momento es detener la contracción, entendiendo que no contamos con los recursos para hacer un impulso fiscal fuerte. ¿Sí? Y esa va a ser la forma en que se pensará la relación entre lo fiscal y lo monetario. Entendiendo también que en el año 2020 esperamos iniciar un proceso que es paulatino, pero que sea persistente, de desinflación. Y este proceso tiene que ser compatible con la normalización de los otros desequilibrios que hoy exhibe la economía. Cuando miramos el horizonte, lo que queremos es reducir la inflación a niveles de un dígito, por supuesto, pero eso lleva tiempo. La inflación es mala para el funcionamiento del sistema económico. Distorsiona las decisiones económicas, genera un montón de problemas. Esto, por supuesto, que no se debe atacar, como se intentó hacer en el pasado reciente, solamente con política monetaria. No funciona. Esto debe ser atacado con una estrategia macroeconómica integral. Y siempre vamos a hacerlo con esta idea de que la reputación no es algo que se logra de un día para otro. La reputación hay que construirla. Hay que construirla mostrando un plan macroeconómico consistente. Un plan macroeconómico que para ser consistente también tiene que tener, y que eso es la cuestión central nuestra, que es redefinir las prioridades, tiene que tener en el centro la cuestión social. Argentina hoy tiene que redefinir sus prioridades dadas las restricciones que enfrenta. Y tenemos que proteger a los sectores que están en una situación de mayor vulnerabilidad. La forma en que pensamos el programa macroeconómico, fiscal, monetario y de deuda también se basa en supuestos diferentes que lo que fue el programa anterior en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fracasó, que no entendió los mecanismos de transmisión de la política monetaria a los precios y no entendió de forma general cómo se da la determinación de precios en una economía con inflación con los niveles que exhibe Argentina. Y allí aparece el tema de la deuda. Decíamos que para no tener que hacer un ajuste fiscal brutal, es necesario resolver el problema de la deuda.
Para poder pagar hay que tener capacidad de pago. Y para tener capacidad de pago la economía se tiene que recuperar. La forma en que vemos esto no es sobre la base de una disputa. Nosotros queremos tener una relación constructiva con todos los acreedores, con los bonistas privados y con el Fondo Monetario Internacional, entendiendo que aquí hay un problema y que tenemos que resolver el problema para que todos se beneficien y para que los acreedores puedan cobrar. Tenemos que tranquilizar a la economía argentina, propiciar su recuperación. Lo que eso implica es que tenemos que definir un sendero de superávits fiscales primarios y de resultados comerciales que sean consistentes con la estructura de deuda modificada. De modo que nosotros, sobre la base de este espíritu constructivo, estableceremos consultas con los acreedores para obtener una modificación en el perfil de la deuda, una modificación elaborada en el perfil de la deuda, que sea consistente con esto que dije antes, que nos permita tener un sendero de superávits primarios, fiscales y resultados comerciales consistentes con la nueva estructura de deuda. El FMI va a ser parte de eso, porque el problema es macroeconómico. El problema de deuda es un problema integral y la forma en que abordaremos este problema reflejará esa premisa. Como les decía, ya hemos tenido conversaciones con el FMI y hay un reconocimiento del fracaso del programa anterior. Ahora, lo que sigue es entender la necesidad de transitar hacia un programa distinto, que es el que nosotros estamos implementando. También hay un reconocimiento por parte del FMI de la grave situación económica en la que está Argentina. De modo que pensamos que existe la posibilidad de que haya un diálogo bien constructivo, ya está ocurriendo, y que sea abierto. Pero hay que tomar decisiones, y esas decisiones las vamos a tomar nosotros. ¿Sí? Nosotros somos un soberano que decide por nosotros mismos. Este es nuestro proyecto y el programa es nuestro. No es un programa diseñado por el FMI, es un programa diseñado por nosotros. De modo que vamos a buscar, ya lo estamos haciendo, adecuar el acuerdo a los objetivos de sostenibilidad macroeconómico que se establecen en este programa. Va a ser una característica general de mi gestión comunicar las decisiones por escrito y de forma institucional. ¿Sí? Si yo dijese un número y dejo abierto todo el resto de los números, eso generaría incertidumbre y eso no sería responsable. ¿Okay? Y eso lo estarán viendo en los próximos días. De hecho, en los próximos días, en el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso, estaremos presentando un proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva, que justamente contiene medidas orientadas a lidiar con esta profunda crisis económica y social, que tiene como premisa central proteger a la población más vulnerable, entendiendo las restricciones económicas que enfrentamos, las restricciones de presupuesto, y restablecer las condiciones para poder frenar la caída en la actividad que Argentina viene exhibiendo. Si ya no está publicado, en minutos verán un comunicado de prensa que describe al equipo con el que estaré trabajando. Un equipo de grave situación económica en la que está Argentina. De modo que pensamos que existe la posibilidad de que haya un diálogo bien constructivo, ya está ocurriendo, y que sea abierto. Pero hay que tomar decisiones, y esas decisiones las vamos a tomar nosotros. ¿Sí? Nosotros somos un soberano que decide por nosotros mismos. Este es nuestro proyecto y el programa es nuestro. No es un programa diseñado por el FMI, es un programa diseñado por nosotros. De modo que vamos a buscar, ya lo estamos haciendo, adecuar el acuerdo a los objetivos de sostenibilidad macroeconómico que se establecen en este programa.
Va a ser una característica general de mi gestión comunicar las decisiones por escrito y de forma institucional. ¿Sí? Si yo dijese un número y dejo abierto todo el resto de los números, eso generaría incertidumbre y eso no sería responsable. ¿Okay? Y eso lo estarán viendo en los próximos días. De hecho, en los próximos días, en el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso, estaremos presentando un proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva, que justamente contiene medidas orientadas a lidiar con esta profunda crisis económica y social, que tiene como premisa central proteger a la población más vulnerable, entendiendo las restricciones económicas que enfrentamos, las restricciones de presupuesto, y restablecer las condiciones para poder frenar la caída en la actividad que Argentina viene exhibiendo. Bueno, lo estamos escuchando, ¿no? Al ministro electo, en este caso ministro de Economía en funciones, Martín Guzmán, quien hacía referencia a algunos proyectos de ley, ¿no?, que serán enviados al Congreso. Por ejemplo, los destacables son el proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva para sus tratamientos, ¿no?, en las extraordinarias, y ratificó que el cepo seguirá hasta tanto se tranquilice la economía. Aseguró que la negociación con el Fondo Monetario ya está en marcha y dijo que van a encarar el diálogo con los acreedores privados en los próximos días y negó que exista margen para más ajuste. También hizo mención a que venimos a resolver lo que es una profunda crisis económica y social. La situación es de extrema fragilidad, es lo que dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su primera conferencia de prensa.